enmienda presentada por el Grupo Socialista hay razones de fondo para discrepar de la misma. En primer lugar, porque en su primer punto lo que hace es decir pura y simplemente que cumpla la ley el Gobierno. Y el Gobierno puede cumplir la ley pagando o no pagando, porque el Gobierno tiene potestad de adelantar o no de adelantar. Y lo que hace, por tanto, la enmienda del Grupo Socialista es pura y simplemente literatura. Y, por tanto, deja la libertad al Gobierno y no le obliga al pago del Fondo de Competitividad a Cataluña. Y ustedes saben que en los dos últimos ejercicios se ha pagado el Fondo de Competitividad a Cataluña y, por tanto, es sorprendente y no tiene sentido alguno que cuando hay un cambio de Gobierno, en este caso el de Convergencia i Unió, tras el 28 de noviembre no se quiera pagar para el ejercicio del 2011. Voluntad política que ya se expresa en el momento de aprobar los presupuestos, una de las razones por las que Convergencia i Unió lo rechazó, como en su día se explicitó, porque no había previsión presupuestaria para el pago de tal Fondo de Competitividad. A pesar de ello, podría ser, por supuesto, pagado y liquidado este año a título, insisto, de entrega, de anticipo, y en el 2013 liquidarlo definitivamente. Por tanto, no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista por esta razón en su primer punto. La segunda referencia o el segundo punto de la enmienda de los socialistas es convocar a tal efecto los mecanismos bilaterales de negociación en Estado de comunidades autónomas para acordar la concreción y aplicación de dichos compromisos. Bueno, es más o menos equivalente a la de Esquerra. No tendríamos inconveniente alguno si fuese de adición y no de sustitución, a pesar de que dije antes, preferimos que se apruebe el texto o se rechace el texto en los términos en los que presenta Convergencia i Unió. Pero, más allá del contenido de la enmienda, es evidente que hay todo un discurso político en torno a la misma por parte del Grupo Socialista, especialmente el Grupo Socialista catalán, que conviene analizar. En primer lugar, se dice que nosotros hemos presentado esta enmienda por motivos electorales. Bueno, yo creo que los mismos motivos, en todo caso, podrían aplicarse, entenderse a la enmienda que presentó el Grupo en el Senado y que contó con el apoyo del Partido Socialista. Por tanto, los motivos no son electorales, son pura y simplemente que el Gobierno cumpla con Cataluña y siga pagando el anticipo del Fondo de Competitividad como lo hizo en ejercicios anteriores. No sé por qué hoy el PSC no puede votar un texto exactamente idéntico al que votó en el Senado y, en cambio, no puede hacerlo en el Congreso. Mejor dicho, sí que lo sé. Y es que en el Senado tienen un grupo parlamentario aparte, la Entesa, junto a Esquerra Republicana Iniciativa, por tanto no hay división de voto del bloque socialista y aquí el PSC no se atreve, como no se ha atrevido en su vida, a votar de manera diferente al Partido Socialista Obrero Español. Esa es la razón de fondo, esa es la razón política de fondo que sustenta la actitud del PSC. Por otra parte, quiero recordarles, y los periodistas catalanes lo conocen mejor que yo, que quien hoy es uno de los representantes públicos, porque no se sabe exactamente bien quién es quien lidera el PSC en Cataluña, en cualquier caso el portavoz parlamentario en el Parlamento de Cataluña, señor Nadal, del PSC, dijo que estaría al lado del Gobierno de Cataluña hasta el último momento en la reivindicación frente al Gobierno central del Fondo de Competitividad. Pues bien, este es un momento de apoyo al Gobierno de Cataluña, que es lo que reivindica el pago de Fondo de Competitividad, y el PSC, sin embargo, no está en esa posición que señaló en sus inicios. También se ha apuntado por parte del PSC que esta moción, si se aprueba o aunque no se apruebe, va a contar con los votos del Partido Popular y que lo que se pretende es provocar un desgaste del Gobierno, unas elecciones anticipadas y bla, 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 bla. Esto es pura palabrería. El PSC votó en el Senado con el PP y contra el PSOE. Por tanto, si el PSC votó en el Senado y contra el PSOE, lo que no se puede hacer a Convergencia i Unió es acusarle de que cuando hace lo mismo que el PSC en el Senado, aquí lo hace por no sé qué tipo de conspiración contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con voluntad de adelantar elecciones. Reitero, la razón no es otra, que el PSC no se atreve en ese sentido a dar la cara y a votar de manera distinta del Partido Socialista Obrero Español, manteniendo un doble discurso en Cataluña y en España, en el Congreso de los Diputados. Después, que no se queje el PSC cuando a menudo, por no decir casi siempre, se identifica a Convergencia i Unió como el grupo de los catalanes.
respetando y que quede muy claro que Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya merecen la misma consideración que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unió, que no se queje el PSC, porque la pregunta en estos momentos es ¿para qué sirven tener 25 diputados del PSC en Cataluña si a la hora de defender los intereses de Cataluña, a la hora de exigir el pago al Gobierno del Fondo de Competitividad, como dicen allí en Cataluña que debería hacerse, aquí se arrugan y lo que hacen pura y simplemente es hacer lo que desea el Partido Socialista Obrero Español? Por tanto, no hay razón ninguna que justifique la actitud de los socialistas de Cataluña que no sea, insisto una vez más, que están al servicio de los intereses del Partido Socialista Obrero Español y no a los intereses de Cataluña. Finalmente, especialmente en lo que hace referencia a la negociación bilateral, quiere darse la sensación de que esto, vamos, que si esta tarde quisiera yo lo resolvería, pura y simplemente con una conversación en mi condición de presidente de Comisión Bilateral con el Gobierno central. Yo quiero decir varias cosas. En primer lugar, que he hablado, pero muchísimas veces, no sé cuántas, con la vicepresidenta económica sobre esta cuestión. Por tanto, hemos tratado profundamente esta cuestión. Y que la voluntad del Gobierno es no anticipar el Fondo de Competitividad. Esa es la voluntad política del Gobierno que apoyan los socialistas catalanes, no anticipar a Cataluña el Fondo de Competitividad. En segundo lugar, he hablado con ella desde estando ella en Hanoi, estando en la China, estando en Madrid, estando en todas las partes del mundo. He mantenido conversaciones permanentes con la vicepresidenta del Gobierno sobre este tema y otras cuestiones de tipo económico. En tercer lugar, yo, es evidente, presido las comisiones bilaterales, pero quiero recordar que el Congreso no facilitó hasta el 10 de marzo la compatibilidad de mi condición de diputado con la presidencia de las comisiones bilaterales. Y quiero decirles algo que quizás ustedes han podido interpretar, pero en cualquier caso nadie nunca ha declarado. El PSC hizo todo lo que pudo en Madrid para retrasar mi declaración de compatibilidad. La Comisión del Estatuto del Diputado está presidida por un diputado socialista catalán, hizo cuanto pudo para ir retrasando mi designación, o mejor dicho, consecuentemente mi designación definitiva, la compatibilidad del ejercicio de la condición de diputado con la presidenta de Comisión Bilateral. Hasta el 10 de marzo eso no desencalló. Y se desencalló no por la voluntad del presidente de la Comisión, sino se desencalló por la voluntad del presidente del Congreso y la voluntad del presidente del Gobierno, que tuvieron que intervenir porque el PSC lo que hacía era entorpecer algo que era legal, que era simplemente declarar compatible, que era lo único que se le preguntaba al Congreso en mi condición de diputado con la Comisión Bilateral. Pero dicho esto, el día 15 de marzo, o el 16 de marzo, mejor dicho, 6 días después, yo ya tuve la primera reunión con el presidente Chávez, en tanto que es presidente de la parte estatal de la Comisión Bilateral. Ya tuve una primera reunión y ya convenimos en que nosotros designaríamos unas personas para preparar la próxima comisión bilateral. Por tanto, lo que pide el PSC y, de hecho, lo que pide Esquerra Republicana de Cataluña, ya estamos gestionando eso. Yo dije inmediatamente después de esta reunión del 16 de marzo, le trasladé al vicepresidente Chávez los dos nombres por parte de Cataluña que iban a preparar el contenido de la próxima reunión bilateral. Y después, por carta, el 6 de mayo, le confirmé al vicepresidente Chávez, cuáles eran esos dos nombres. Consecuentemente, insisto, estamos perfectamente ya en los trámites correspondientes para hacer esa negociación bilateral.